¿Por qué es importante la familia? ¿Qué pasa si no hay papá en una familia? Nos aferramos mucho a que solamente la familia sea mamá, papá e hijos, y a veces eso no se da, forzando algo que ya no funciona. Porque cuando hay papá ausente, ser padrastro es muy fácil. Cuando se divorcian, cogen a sus hijos y les utilizan como objetos de venganza. Una forma de hacerle daño a tu hijo es alejándole del papá. Del papá. Rompiste un matrimonio simplemente por un capricho. A veces tengo ciertas reacciones que ni yo me entiendo, la verdad. Porque siento que tienes iras con tu papá. Ya, perdón. Es que sí me cuesta un poquito hablar de esto. Hola, somos Renzo y Lady y hoy estamos en un capítulo más de Pizarrón, el sabor de vivir y aprender. Y hoy puntualmente hablamos sobre la familia. Sobre si la familia te puede dar ese impulso o puede ser tu ancla. Si cuando eres niño te va a afectar o no te va a afectar. Si te sientes vulnerable o crees que algo está pasando, no te olvides de pedir ayuda. Si tus antepasados influyen en tu presente. Y la diferencia de si alguien de tu familia cree o no cree en ti. Y sobre este y muchísimos temas más sobre la familia vamos a conversar en este podcast. Así es que te damos la bienvenida. Ayúdanos con ese like, suscríbete y recuerda que este capítulo viene gracias a Lady Basurto Real Estate y Ela Edu. Te enviamos un abrazo. Bienvenido al podcast. Bueno, mi amor, te traje una pregunta. A ver, espero que sea una buena pregunta porque después estamos aquí que... Es una buena pregunta. Bueno, vamos. Creo que sabemos la respuesta, pero no... Hay muchísimas cosas que se pueden hablar a raíz de esto. Okay, sí. ¿Cuál es esa pregunta? Mira, ¿la familia siempre apoya o a veces es quien más frena tus sueños? ¿Tú qué crees? Y eso tenemos... Ya se acabó. No, mentira. Yo creo que hay... Pero ¿qué te parece si empezamos definiendo qué es familia? Ok, perfecto. A ver, yo te voy a decir lo que creo que es familia. Familia es la base de la sociedad. Para mí es la base de la sociedad. Pero yo, como Renzo Aguirre, te voy a decir, tal vez es algo que añoré por muchos años. Ahora tengo una familia. Es una familia... chiquita, por lo menos en este hogar somos 3, pero después están afuera Ana Paula, está Pablo, está mi hijo, ¿no? Digamos, no es una familia gigante, somos una familia chiquita, pero es una familia que yo siempre añoré y una familia que ahora estoy feliz de tenerla. Si me preguntas antes qué pasaba, definitivamente yo no tuvimos una familia, tal vez no tuvimos el aprecio o tal vez no le dimos el reconocimiento y la importancia. Y eventualmente entonces esta conversación puede girar alrededor de ¿por qué es importante la familia? ¿Por qué deberíamos cuidar la familia? Y también un poquito definir qué podría ser familia o cuáles son los núcleos que se consideran familia, porque a veces hay un concepto de que familia es mamá, papá e hijos y muchas veces no es así. ¿Qué puede ser? Puede ser mamá e hijos, o puede ser papá e hijos, o puede ser hermanos. Pero ¿cuál es? Mira que estamos entrando en un tema polémico que es hermoso, ¿no? ¿Qué pasa si no hay papá en una familia? ¿Qué crees que pasa si con la ausencia de un padre? Podemos decir, ¿estás dispuesta a conversar sobre esto? Tú lo has vivido, yo lo he vivido, ¿estamos dispuestos a conversar de esto? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa con la ausencia de un padre? Puede distorsionar ciertos roles yo creo que en doble vía. Uno, para la madre, que es la cabeza de la familia, toma ese lugar, o también puede cambiar un rol de los hijos. Porque si este núcleo no hay ausencia de papá y hay solo mamá y hay hija e hijo, puede ser que el hijo asuma una responsabilidad por sentirse el único hombre de la casa. O porque la mamá decidió o porque la mamá le asignó ese rol. Claro. Ajá. Ahora, un niño de 13 años, 14 años, 10 años, tiene la obligación de asumir ese rol.
una mamá le dice, bueno, no importa, no está tu papá, pero tú eres el hombre de la casa, tú vas a ser mi marido. ¿Qué sientes que va a pasar con ese niño? Él seguramente no lo va a entender al inicio, pero se le va a ir asignando ciertas cosas que no le corresponden. Y su cabeza, cuando él siga creciendo, él va a tener en su cabeza siempre presente que tiene que velar por su mamá y por su hermana. Y cuando llegue, seguramente la que realmente tendrá que ser su esposa, a ella no le va a dar su lugar. No, porque no ha cortado todavía ese cordón. Porque ella tiene otra esposa. Uh-huh. Ella tiene otra esposa. Ella no tiene una mamá, él no tiene una mamá, él tiene otra esposa. Y entonces va a terminar perjudicando. Por lo tanto, entiendo tu punto de vista de hay familias que son papá e hijo, mamá e hijo, hay familias, pero creo que en la medida de lo posible, antes de formar una familia deberías preguntarte si es la persona correcta para hacerlo. Después, si rompes con esa familia, ¿qué deberías hacer para que no perjudiques a tus hijos? ¿No es cierto? Y después, ¿cómo hacer para que definitivamente esa familia no se rompa? En tu caso, tú tienes una familia que se separó, ¿no? Con la separación tuya y del papá de Raúl Sebastián y de Ana Paula. Pero yo, por ejemplo, me doy cuenta que con madurez ustedes tienen una buena amistad. Cuéntales un poquito cuál es la relación que tienes. Después no es qué dice Lady, qué dice Raulín o algo por el estilo, no pasa eso. Pero tienes una relación súper interesante con... Es que mira qué interesante lo que acabas de decir, porque yo creo que sí, nosotros dejamos de cierta manera ser el núcleo principal de familia, pero seguimos siendo familia. Entonces yo siento que a Raúl, no sé si me estás escuchando, pero en tal caso siento que Raúl debe tener el mismo sentir que yo tengo. ¿A qué me refiero? O sea, no quiere decir, sí, si bien es cierto, él y yo nos divorciamos, pero seguimos siendo familia porque tenemos objetivos en común todavía, que son nuestros hijos, y eso no va a cambiar nunca. Y creo que parte de eso es una relación, como tú dices, sí, no complicado siempre, como todo proceso al inicio, pero es una relación buena. Todavía hay mucha comunicación en pro de qué podemos hacer cuando está sucediendo algo con nuestros hijos. Uh-huh. Y creo que muchas veces te mencionaba de entender qué es familia, porque nos aferramos mucho a que solamente la familia sea mamá, papá e hijos, y a veces eso no se da. Y por querer aferrarnos a eso, terminamos lastimando a nuestros hijos. Porque estamos forzando algo que ya no funciona, y a veces funciona de esta manera, digamos, hablando que ya sea una familia disfuncional, que ya no esté mamá, papá e hijos, es bastante manejable. Mamá, papá, padrastro. Correcto, y creo que es ahora el papel que tú tienes. Tú llegaste a nuestra familia, ahora eres mi esposo y tienes un rol de padrastro. O sea, yo honestamente con Raúl Sebastián siento que tengo más un rol de padrastro, pero como de amigo mayor, con el que tiene, ahora yo le estoy enseñando a conducir, le estoy enseñando a manejar, le doy uno que otro consejo. Lo hiciste con Ana Paula también. Lo hice con Ana Paula también, pero no es fácil ser padrastro. No es fácil ser padrastro. Y no es fácil ser padrastro cuando el papá es un está papá presente. Entonces yo creo que siéntete orgulloso si como padrastro te está costando, porque siéntete orgulloso porque hay un papá presente. Porque cuando hay papá ausente, ser padrastro es muy fácil. Es muy fácil. Es a mí lo que me pasó. Cuando yo cometí el error de ausentarme de la vida de mi hijo, lo que terminó pasando es que el padrastro, yo me ausenté 5 años de mi hijo, y de repente el padrastro, asumir ese rol se le hizo súper sencillo. Y cuando yo regresé a la vida de mi hijo, claro, era ya un poco, no sé si tarde, pero un poco más complicado. Fue un poco más complicado. Pero yo creo que también tiene que ver con la madurez. Yo veo muchos casos en donde las mamás, cuando se divorcian, cogen a sus hijos y les utilizan como objetos de venganza. Y eso no está bien. ¿Coincides o no coincides conmigo? yo te iba justo a decir eso, y creo que también tiene que haber apertura en esa familia que ya se separó. De ambos lados. ¿Cuántas mamás crees que en este momento están divorciadas
y que odian a sus exparejas porque les metieron los cuernos, porque el tipo no fue lo que quería, lo que sea. Y están usando ahorita a sus hijos como instrumento de venganza y a lo mejor les podemos llevar a reflexionar y decirles, miles. no cometan ese error. ¿Qué consejo les darías tú? ¿Qué consejo les dirías? A lo mejor oyéndote a ti o oyéndote a mí dicen, es verdad esta reflexión que él está haciendo. ¿Qué consejo le darías? Yo primero te diría que si tú eres madre y si tienes ese amor tan profundo por tus hijos, no les hagas daño, porque creo que una forma de hacerle daño a tu hijo es alejándole del papá. Del papá. Entonces no le hagas daño. Yo porque creo que deja de ser tu hijo y pasa a ser un objeto, es decir, cuando tú utilizas a tu hijo pero ahí no hay amor, mira. Exacto, claro. Cuando estás solamente siendo egoísta pensando claro, en ti. En ti, claro. Tú cuando coges a tu hijo y le dices al papá, no le puedes ver, tienes que verle cada 15 días, y el papá está afuera en la puerta y le dice, no, hoy no le vas a ver, o no le pasas la llamada, o no le dejas de estar en su vida. En verdad, yo siento que esa persona es una persona egoísta, una persona que solo piensa en ella. Y el rollo dolor que tuviste con tu pareja fue contigo, no fue con tus pareja, hijos. Claro, de acuerdo. Y ahí voy también, que cuando hay el rollo de pareja, siempre, a veces es muy fácil decir es que él tuvo la culpa, pero siempre hay dos responsables porque es una relación. De acuerdo. Y cuando es pareja son dos personas. Ahora, por otro lado también, mi amor, pasa que el papá se abre y se desaparece. Sí, y también te iba a decir, también hay casos de que los papás cometen errores y luego quieren regresar como... Me pasó a mí, te pasó a ti. Claro, me pasó a mí. Pero creo que también vuelves a hacerle daño a tu hijo, porque tú tienes que ser el primer aliado de que esa relación funcione, porque está... pero comprobado de que la ausencia, ya sea de mamá o papá, te marca toda la vida. Claro. Entonces, totalmente yo creo que por eso tienes que, así esa persona se haya equivocado, tienes que perdonar. Y a veces no es un tema de yo le perdono porque me hizo esto, o a veces utilizamos es que a mí me dolió lo que le hizo a mi hijo. Pero más bien pregúntale cuánto daño le sigues haciendo a tu hijo, tú poniendo esa barrera. Más bien tú sé la conciliadora de esa relación. O sea, un poco contestando entonces a la pregunta, al planteamiento que hiciste. Claramente la familia sí determina o sí puede determinar el éxito o el fracaso de una persona. Totalmente. Sí determina. Por lo tanto, la familia te determina desde niño, desde chiquito, desde pequeño. Ahora, está bien. Pero después de grande tampoco puedes pasarte el resto de tu puta vida quejándote porque, no, es que mi papá fue una mierda, es que mi mamá fue una mierda, es que tuve un... Ya, está bien. Entiendo que estés dolido, entiendo que estés mal, entiendo que estés triste, entiendo que las consecuencias de todo lo que has vivido, todo eso entiendo. Pero de ahí a que culpes de todas tus desgracias a las personas, eso tampoco está bien. Es decir, tú podrías evitarle el dolor a tu hijo haciendo ciertas cosas. Oye, ¿cuándo quieres verle a tu hijo? Es más, hasta yo me atrevo a decir, tienes que venirle a ver a tu hijo, te exijo que vengas a ver a tu hijo, llévate a tu hijo, ¿no? Llévate a tus hijos, tus hijos necesitan papá, toma, y eso va a hacer que les ayudes. Por otro lado, también creo que muchas veces las parejas, a mí me pasó que uno dice, no, ya prefiero estar soltero. Sí, te vas a la vida soltero, la vida loca, la vida todo lo que quieras, pero rompiste un matrimonio simplemente por un capricho. Yo tengo un matrimonio, el otro ni merece mencionarlo, la verdad, el otro ni siquiera merece, que fue el de mi hijo. Y si tú me preguntas, digo, gracias a Dios me divorcié porque ahora estoy contigo y soy un hombre muy feliz contigo. Pero yo honestamente creo que me divorcié por ser un inmaduro que lo único que quería era fiesta, joder, molestar, y no entendí la razón real de tener familia. Y me terminé abriendo. Yo me acuerdo que el que era mi suegro un día me dijo, ¿y usted qué se cree, Superman? De coger, irse volando y ya, ¿qué superhéroe?
Un día se va a arrepentir, me dijo. Chuta, yo dije, bueno. Y claro, para mí lo mejor fue irme de fiesta. Claro, tenía 22 años, pero tampoco es justificación. No, no es justificación, pero fue parte de la edad de tu inmadurez. Que duró muchos años. Pero creo que también es bueno frenar. A lo mejor hay alguien de 22 años, de 21 años que está en este proceso en este punto. Es que no, quiero divorciarme y joder y molestar. Oye, a lo mejor frenan, tal vez no necesitas divorciarte, a lo mejor sí hay una relación ahí, sí hay algo que rescatar. O si lo vas a hacer, hazlo bien. Hazlo bien, no reemplaces amigos ni licor por tu hijo. No reemplaces noches de bohemia por días con tus hijos. No reemplaces estupideces por la presencia con tus hijos. Sí, no, porque después los hijos crecen y ya sabemos que en la adolescencia empiezan a reemplazarte por los amigos. Y resulta que te perdiste de muchas cosas. Claro. Entonces, en ese contexto, lo que hay que entender es que definitivamente cómo está estructurada la familia va a determinar si tú tienes éxito o fracaso como niño. Y como estábamos diciendo, oye, espérate un rato. Sí, has tenido un montón de problemas de niño, tus papás te fallaron, tu mamá te falló y todo lo que quieras, pero hay un momento en que tienes que decir, ya, suficiente, basta. Entiendo que mi papá no estuvo en mi vida. Eso no puede determinar tu Entiendo que mi papá fue una bestia. Entiendo que mi papá fue un salvaje. Entiendo que mi mamá fue ausente. Entiendo que mi mamá fue buitre. Entiendo todo lo que quieras. Pero ya. O sea, el consejo también es, listo, paren, dejen de hacerle responsable de todas sus desgracias. Y eso yo te lo digo a la familia. Claro, yo te lo digo en carne propia. Yo era de esas personas, yo era de esos que, no, es que mi mamá era tal cosa y mi papá tal cosa y mi vida es una desgracia porque mis papás eran una desgracia. Hasta que un día dije, ya, suficiente. Mi amor, entonces, ¿tú crees que la familia sí puede ser o tu ancla muchas veces o puede ser ese impulso? O factor de impulso, sí. O sea, la familia, mira, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que muchas de las personas se quedan con el hecho de la familia. Que mi familia es una desgracia. Pero si escuchan este podcast, yo les pido por favor que frenen, que pongan una pausa y digan, es cierto que mi familia me falló, pero ¿debo seguir quejándome de mi familia y buscando el responsable de toda la mierda de mi vida? ¿O es momento de, ya, para? ¿Qué voy a hacer para que esto cambie? ¿Qué debo hacer? ¿O por qué no servir de darles un ejemplo también? Claro. ¿Tú hiciste terapia o no hiciste terapia con respecto a lo de tu familia? Sí, claro. Yo también hice terapia. Tal vez entonces un buen paso, ¿cuál es? Hacer terapia. Hacer terapia. Sí, porque hay cosas que se quedan en el subconsciente que en algún momento no entiendes por qué actúas o por qué reaccionas o por qué estás haciendo lo que haces. Cuando hiciste terapia, ¿puedes contarnos algo que descubriste y que dijiste, puta, claro, yo nunca me di cuenta de esto? Después te cuento yo algo. Bueno, una de las cosas es, para las personas que a lo mejor no me conocen tanto, sí soy a veces muy, muy fuerte de carácter, bastante, diría yo. No crean que esta carita es un ángel, un ser de luz. No. Eres una bestia. Sí, me transformo. Entonces, sí tengo también un feo carácter y lo reconozco. No sé, yo no. A veces tengo ciertas reacciones que ni yo me entiendo, la verdad. Y bueno, algo que me pasaba a mí es que yo no entendía por qué yo soy muy, muy, muy fuerte. O sea, muy, muy fuerte. Y claro, y parte de ese buscar, porque yo quise buscar ayuda, entendí una de las cosas que a mí me marcó mucho es la ausencia de mi papá. De tu papá. Entonces, siempre, de hecho, mi familia era mi mamá y mi hermano y yo, porque éramos tres. Pero yo no sé si, no quiero decir que yo en ningún momento asumí un rol de papá, porque mi mamá también es muy fuerte de carácter y ella hizo un trabajo extraordinario con nosotros y lo digo así porque
Ella nos sacó de donde estábamos, la ha luchado, ha sido madre y padre con nosotros. Madre luchona. Sí, madre y padre, porque en realidad mi papá, yo le amo mucho a mi papá, tú sabes, tengo una relación con él. No es una relación extraordinaria de doble vía, pero cuando nos hablamos nos decimos que nos amamos, que nos queremos, pero yo sé que es un papá irresponsable. O sea, yo siento que tu papá es más amigo tuyo que papá. Ya, es un padre irresponsable, nunca tuvo un rol de papá, porque el rol de papá es alimentar a tus hijos, vestir a tus hijos, aconsejar a tus hijos, apoyar a tus hijos, llorar con tus hijos, guiarle a tus hijos. Cuidarlos. Y él nunca hizo nada de eso, nunca. Y mi mamá fue la persona que lo hizo. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me pasó? Es que mi mamá hizo ese trabajo, pero éramos mi hermano y yo, y mi mamá pasaba mucho tiempo trabajando porque era la que nos mantenía. Y me crié yo prácticamente sola con mi hermano, y no sé qué pasó, yo ahí asumí como que un rol de papá. Y claro, en la terapia descubrí que sí, era desde ahí, desde ese entonces, que yo tengo muy pocos recuerdos de mi niñez. No sé si parte de esos recuerdos se perdieron bloqueos. Por bloqueos, porque también me cambié de ciudad, no sé, hubo ahí muchas cosas que yo no recuerdo hasta ahora. O sea, tengo recuerdos muy pocos. Pero desde ese entonces yo asumí ese rol con mi hermano. Es como que yo ya era sobreprotectora. De hecho, yo me acuerdo, mi hermano tenía una pelea en el colegio y yo era la que me daba de trompones con los amigos por mi hermano. Siempre hice eso. Y después, cuando llegamos en la época de la adolescencia, seguía con el mismo rol. Entonces, ¿cuál fue mi problema? Que obviamente sí me marcó el tema familiar, es la ausencia de mi papá. Yo me hice muy dura a raíz de que él no estaba. Incluso yo me acuerdo que un día te dije, yo siento que tú te pegas conmigo porque siento que tienes iras con tu papá. Y eso también te hizo reflexionar y te hizo buscar de alguna manera claro, porque como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras trae. Y tú era algo que me lo venías diciendo constantemente y yo no me había detenido un momento a ver, y después, claro, en la terapia salió todo eso. Y parte de eso, sí tengo que decir que también tuve un rol invertido por causa de eso, invertido en mi familia. Y me pasó con Raúl, con el papá de mis hijos. Siempre, Raúl, si estás escuchando este podcast, seguramente ya vas a entender qué era lo que me pasaba. Y perdón. Tus lágrimas son mías, gracias. Me vas a hacer llorar. Ya, perdón. Es que sí me cuesta un poquito hablar de esto. No, pero si quieres no lo hacemos. Ya me pongo bien. Entonces, claro, es que nunca tuve una conversación así abierta con Raúl para también que entendiera un poco qué era lo que estaba pasando. Que yo lo entendí ya mucho después. Esto lo entendiste, mi amor, hace 2 años. Sí, correcto. Hace 2 años. Entonces, claro, tenía ese papel invertido que era muy fuerte, no cedía, tú muchas veces me dijiste, no puedes tener un rol masculino, tienes que tener un rol femenino. Tienes que ser femenina, porque yo me acuerdo que te decía, pero ¿por qué quieres ser el hombre de la casa? Déjame hacer a mí el hombre de la casa. Yo soy el hombre de la casa. Y aparte de eso era... Y yo decía ser femenina. Mi amor, pero sí era una lucha conmigo mismo. Era una lucha porque por un lado había una lady que siempre ha sido vanidosa, que siempre le ha gustado estar bien, maquillarse, peinarse, tener uñas pintadas. Eso es muy femenino, muy femenino. Pero por otro lado había esa lady súper dura, que quería tener el control de todo. Quería tener el control de todo, que quería suplir todas las necesidades, que quería controlar las cosas, que quería llevar el norte de la familia. Yo me acuerdo que conversábamos y te decía, yo no entiendo por qué a veces eres masculina, por qué, y yo no voy a asumir el rol femenino de la casa, yo no quiero ser el rol femenino. Déjame ser a mí el masculino. Y eso no significa que yo sea el super macho, no.
Simplemente, este es nuestro hogar, confía en mí, confía en mí, en mis guías. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro hogar? ¿Tú confías? No, yo decidí darte todo. ¿Confías en mí? Sí, ¿Confías confío en mí? en ti y decidí empezar a soltar cosas que yo no quería soltar porque quería mantener esa firmeza de ese rol y dije, no, algo está mal, no puede ser que yo esté actuando de esta manera, ¿qué me pasa? Porque uno no entiende, por eso si estás atravesando en realidad algo similar o te sientes así, busca ayuda. Sé también vulnerable con tu pareja, de decirle lo que te está pasando, cómo te estás sintiendo. Ojo que yo decidí ir a terapia y tú no lo sabías. Claro. Yo lo hice y te lo conté cuando ya había empezado las sesiones. Yo un día te descubrí porque en el cuarto oía que hablabas y decía, ¿y esta mujer con quién putas está hablando? Entonces, ¿y por qué? Y no era porque le quería, más bien Renzo siempre ha sido hemos traído estos temas a nuestra familia de conversar abiertamente, pero como que todavía no me quería sentir tan vulnerable con él en decirle, oye, estoy entendiendo y no sé cómo explicarte lo que me está pasando, pero quise primero, no era porque pensaba ocultártelo, solamente quería estar segura de que en realidad algo me estaba pasando. Y cuando ya tuve esa seguridad, yo mismo un día te dije, mi amor, esto pasa. Y después, pero acuérdate que tampoco me tuviste que dar tanta explicación. Ni tanto contexto. Exacto, ni tanto contexto, porque yo entendía lo que te estaba pasando. Yo entendía que había un problema atrás. Yo ya había pasado por algo así hace muchos años y entendía este tipo de cosas. Ahora, escúchame, justo en ese momento fue que hiciste lo que yo decía hace 10 minutos. Paren. Dejen de culparle al mundo, acepten que hay algo que no está funcionando bien y digan, busquemos la causa, busquemos la razón, busquemos el motivo. ¿Qué es lo que pasaba? Acuérdate, número 1, tu mamá todo el tiempo, que los hombres son una mierda, que no sirven para nada, que solo las mujeres podemos solas, que el uno... Bueno, que el otro, pero por favor, pon el contexto de Doña Luz, no se enojará. No. No, pero yo lo que te estoy diciendo, eso pasa. En mi familia, ya vamos a hablar de mi familia, Y luego después a eso súmale que tuviste un papá ausente, entonces en tu cabeza era, puta, los hombres no sirven para nada, los hombres, yo puedo sola, yo puedo criar a mis hijos, yo no necesito de nadie. Y de repente viene un hombre que te dice, estoy aquí para servirte, estoy aquí para seguir ese rol. Y luchábamos. Y yo incluso un día te dije enojado, siento que estoy casado con un hombre. Y tú, ¿cómo? Y ahí fue que empezaste a reflexionar, empezaste a ceder. Ahora, espérate, tampoco es que tuvimos 2 años llenos de conflictos, no. Lo que pasa es que la venida acá a Estados Unidos generó esos conflictos porque de repente nos sentimos solos, nos sentimos vulnerables. Dios mío, no conocemos a nadie. Está solo Raúl Sebastián, estás tú, estoy yo. Aparte había dejado a mi hija. Tu hija se había quedado en Estados Unidos. No sabíamos qué iba a pasar. Tú no sabías a qué te ibas a dedicar. Ella todavía no generaba un solo dólar, teníamos meses sin recibir los papeles, no teníamos papeles, no podíamos, si pasaba un apuro, no podíamos salir del país. Todo eso te generó el conflicto. Claro. A mí también me pasó, pero tal vez en menor escala, estuve tal vez un poquito más preparado porque había entendido esas cosas. Entonces, lo que a ti te pasa, mi amor, le pasa a miles de personas, a millones de personas. Sí, pero creo que el éxito es lo que tú dices, parar y en realidad buscar esa ayuda, porque hay cosas que uno no puede resolverla sola. Mi amor, creo que nosotros estamos haciendo algo correcto, que es mostrar al mundo que la perfección atrás de cámaras, la perfección atrás de las fotos, no existe. Es que no existe, porque siempre vemos los podcasts que todo es perfecto, ¿no? El entrevistador le habla y que mi vida fue una belleza y una maravilla, y mis papás, y el otro que yo soy millonario, que yo estoy... De repente, puta, vamos ya 2 capítulos que yo me quebré y ahora tú te quiebras, y yo me quiebro contigo. Y eso demuestra, porque debe haber mucha gente que debe decir, oye, qué increíble la relación de los dos, es una fantasía hermosa. No es una fantasía, porque pasamos por momentos complicados. Esto es lo que yo digo, así se deben construir las familias, mi amor. Porque muy fácil hubiera sido, no, ya no te soporto, acabemos con esto. Tú buscaste una solución. Yo estuve para apoyarte en esa solución, tú me has apoyado en otras.
Yo tuve, antes de venir a Ecuador, de acá a Estados Unidos, yo tuve un conflicto, acuérdate, porque volvieron mis cucos. Volvieron mis cucos de lo que me había pasado de niño. Y yo decía, puta madre, de repente, pero ahí estuviste tú apoyándome. Entonces, lo que deben entender las audiencias es primero que la perfección en parejas, en persona, no existe. Pero lo que sí debe existir es esa toma de conciencia como la que tú tuviste de decir, espérate. Si a Pepito le dicen una vez que es mal genio, Pepito puede negarlo, mi amor. No, yo no soy mal genio. Si a Pepito dos personas le dicen, eres mal genio, Pepito debería dudarlo. Puta, creo que soy mal genio. Pero si a Pepito le dicen 3 personas que es mal genio, Pepito es mal genio. Y eso te pasó a ti. Ya no se trataba de Renzo, se trataba de tus hijos, se trataba de Raúl, que te habían dicho lo mismo. Y de repente tú frenas y dices, es momento de tomar acción, es momento de entender. Pero hasta ahora te pasa a veces. Sí, claro, porque tienes que... Ahí quieres el control. Ya, pero ahí está al menos ahora soy consciente que tengo ese problema. Antes no era consciente de que tenía ese problema, entonces todavía me pasa, pero la diferencia es que ahora soy consciente que tengo el problema, que por lo menos pido disculpas después. Claro. O ya respiro un ratito antes de cometer un gran error de mandar o de decir alguna grosería. Claro, porque ahora, tú siempre has sido, desde que yo te conozco, has sido muy femenina. Pero cuando te enojas o cuando estás en un mal día, asumías ese rol de... Puta, literal, yo decía, es como verle a mi taita, hijo de puta. Es como verle a mi taita. Solo falta decir, a ver, hijo de putas, ¿qué les pasa? Bueno, pero no vayas a hacer asustar a la audiencia. Tampoco he sido un monstruo. No, pero creo que estas cosas están demostrando lo que hablamos. La familia te puede llevar a impulsar, pero también te puede ayudar mucho. Mira, nosotros tenemos una familia ahora. ¿Cuánto has crecido como familia, como persona en esta familia chiquita? ¿Cuánto yo he crecido como persona en esta familia? No, es hermoso. Ahora justo que estuve de unos días desconectada del trabajo y que estuve con Ana Paula. Puta, ¿qué tal eso? Yo decía... Coge un no día, te vas a quejar, por favor. ¿A dónde vas? Me voy de vacaciones con mi hija. Puta. Bueno, pero estos días que... Ahí me tocó lidiar con el adolescente. Con el chiquitín. Estos días que estuve desconectada y que estuve con mi gorda, yo decía, wow, o sea, nunca en la vida me hubiera imaginado tener ese tipo de conversaciones con mi hija. De esas conversaciones tan profundas, sobre hablar de la familia, hablar de las cosas. Ella es psicóloga, entonces claro, ella me decía, pero mamá, hay cosas que ya no deberías preocuparte, tú no eres la responsable. Entonces me encanta porque hemos logrado ya construir también una bonita relación, de tal forma que ella es tan madura, la veo ahora tan cambiada y me encanta que pueda ser, que es parte de mi familia y que también puedo tener ese tipo de conversaciones que tengo contigo y que me ayuda a crecer y me ayuda también a darme cuenta de las cosas que hago mal, porque ella no duda en que si hago algo mal me dices que tú tienes la culpa. Y está bien. Claro. Está bien, porque eso tiene que hacer la familia. La familia no solamente está para aplaudirte y para decirte bravo, qué bien que lo estás haciendo. Sí, uno necesita esa palmadita, pero también está bien que tu familia te cuestione, que tu familia te diga lo que está mal, porque eso es lo que nos hace crecer. Pero tienes que saber también de quién recibes el cuestionamiento. Oh, sí, claro. Si el cuestionamiento viene de un papá, de una mamá, que, como ya habíamos hablado en un capítulo, que es tóxico, que es tóxica y viene a cuestionarte, creo que también tienes derecho a callarte, ¿no? Ahora, nosotros hemos hablado hasta ahora de todo lo que significa la familia y en otro contexto. Ahorita hablamos de la niñez, ahora de un contexto mucho más ahora. Tomo conciencia, hago cambios, mejoro. Hablemos de la familia en términos de lo que puede impulsarte como ser humano, en tu emprendimiento, por ejemplo, en el salir adelante. Uh-huh. A mí me encanta, yo siento que eso tengo contigo. Porque tú todos los días, tú me apoyas, me impulsas, me estás
dando una guía, me estás dando ese soporte, no me siento sola. Entonces, si me preguntas, sí, tú eres mi guía. Pero ¿qué necesita entonces la otra parte? ¿Necesita que te digan qué hacer o necesita Tal vez A veces no es un quehacer. Exacto. Porque a veces no me dices lo que tengo que hacer. De hecho, muchas veces yo te podría decir que el 90%, No que incluso una vez hasta te reclamé. Ayer ¿te acuerdas? me reclamaste. Te reclamé como diciendo, pero ¿por qué tú no te involucras más? Porque más bien yo te diría que ese 90% yo recibo la palmadita tuya que la mayor parte del tiempo es lo que necesito. Lo que pasa es que, mi amor, los emprendedores no necesitamos que nos digan qué hacer, sino necesitamos el apoyo, el respaldo. Porque en el fondo sabemos qué hacer. Estamos en nuestro negocio y tal vez incluso yo te puedo decir, mi amor, ¿qué hago para vender más en educación? Y tú dices, bueno, yo ya me desconecté de ELA, que estuve un tiempo, y darte un consejo tal vez no es sabio, pero lo que sí sé es que si sigues como estás, poniéndole ganas, empeño y todo, lo vas a lograr. Tal vez eso es uno lo que necesita, nada más. Lo vas a lograr. Es lo que me pasa cuando tú a veces te veo bajoneada y dices, no, es que ya no sé si vale la pena esto, no vale la pena. Tranquila, lo vas a lograr. Tú sigue como estás. Estás haciendo bien las cosas. Estás haciendo perfecto las cosas. No te digo lo que tienes que hacer porque yo no sé de ese negocio. Lo que sí te digo es que estás haciéndolo bien. O eventualmente te puedo dar un consejo. Creo, por ejemplo, ayer cuando me decías de la agencia de publicidad y yo te decía, creo que debes tener un poquito de paciencia, estás recién comenzando. Es que hay días y días. O sea, ya se está consiguiendo, estamos ahí, pero es duro. Sí, claro. Ser emprendedor, ser empresario es durísimo. Hay que estar pensando en la nómina, en los gastos y claro, y ahí es donde estás tú diciéndome, no, ya, tú has asumido ese rol de quedarte en toda la parte financiera de mi negocio. Y claro, para mí no sabes el mega peso que yo no tengo que cargar. Yo no me levanto todos los días pensando en cómo pagar los gastos. El crédito, hay que pagar las tarjetas de crédito. Sí, hay que pagar lo haces esto. tú y yo agradezco mucho que tú estés ahí. Pero en realidad sí, lo que yo más necesito y lo que más me sirve a mí de ti son cuando yo estoy frágil, porque hay días que yo estoy frágil. Pero sabes que... Y me siento débil. Sabes que yo siento, mi amor, que no se trata de tal vez de la palmadita, sino de que crean en ti. O sea, no es lo mismo que digan, tranquilo, todo va a pasar, que me digan, lo vas a lograr. ¿Te das cuenta que son dos cosas totalmente diferentes? O ya lo vas a solucionar. O lo vas a solucionar. La una es creo en ti. El hecho es que uno como pareja tiene que decir es, creo en la otra parte o le estoy deseando suerte. Desear suerte te puede desear suerte cualquiera, mi amor. Cualquiera te puede desear suerte. Oye, ojalá te vaya bien, ojalá te vaya bien. Pero que crean en ti. Honestamente, solo creo que cree en ti la gente que te ama. La gente que te conoce. Y se siente. Claro. Cuando te dicen que te vaya bien o suerte, sabes de quién viene. Exacto. Pero yo creo que es mucho más fuerte las palabras de, mi amor, tú puedes. Que decirte, tranquila, todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Creo que son dos formas diferentes. Entonces, si queda como consejo algo es, oye, a tu pareja, primero, decide si creer en... Yo creo que no debes de estar con una pareja que no creas en esa pareja. Creo que es un error estar con alguien en quien no crees. O sea, sí, que tú, por ejemplo, me digas, bueno, desde mañana este cabrón me va a tocar decirle creo en ti porque en el podcast dijimos eso. ¿No es cierto? Eso es un tema de... Y quedarte con alguien diciéndole algo porque te dijeron que lo digas, creo que no funciona. No. Yo creo eso que eso tiene que nacer. Exacto. Tú tienes que verme a los ojos y decir, yo estoy tranquila porque con este hombre no nos va a faltar nada. Mi amor, pero más allá de decirlo, yo creo que también son las acciones. Las acciones. Y creo que yo sí te he demostrado que creo en ti, porque yo no solamente te lo digo, el creer en ti son todas las acciones que yo hago
que te demuestro que estoy convencida de que tú estás llevando un rumbo adecuado a la familia. Nosotros en ELA tenemos todos los programas, los proyectos, las maestrías, todo tenemos, ¿no? Pero tú sabes que yo puntualmente, como CEO de la compañía, hago todo eso, pero como miembro de ELA, me dedico al programa de formación de emprendedores, que es como mi hijo. Tu hijo. No, es como mi hijo. Y hay 2 etapas. La del martes y miércoles, que subo a reclutar gente de Hispanoamérica, que bajo con una sonrisa, ¿no? Ya. Y la de los martes en la tarde, miércoles en la tarde, que casi nunca bajo con una sonrisa, porque es de Estados Unidos que estamos descubriendo, que estoy entendiendo. Y ahí cuando bajo y te digo, fue hecho mierda, ahí es cuando tú dices, pero tranquilo, ya te va a salir. No te preocupes, va a salirte porque estás haciendo bien. Ahí es en donde digo, esta mujer cree en mí, ¿ya? Pero si tú, cuando yo bajo, me dijeses, no, tranquilo, porque Diosito nos va a ayudar y ojalá nos salga bien, es como, chucha, dependo de terceros. De la voluntad de Dios. Dios mío, estoy jodido, pues. Estoy jodido porque Dios quiere lo mejor para mí, pero Dios necesita de mí también para que yo salga adelante. Entonces, la familia puede ser factor de impulso, yo creo que sí. La familia es fundamental, pero esa misma familia puede hacer cambios radicales en la vida. ¿Y qué tal también poner sobre contexto que también, así como la familia es fundamental, también tú puedes escoger tu familia? Sí. Mira, y cuando hablas de escoger tu familia, creo que también hablas de que tú no puedes escoger a tu mamá, pero sí puedes escoger qué escucharle, ¿no? Entonces, es como conversábamos en otro podcast que decíamos, aló mamá, ¿cómo le va? Ay, muriendo, mamita, hasta luego, que esté bien, le quiero mucho, hablamos otro rato, ¿no? Yo creo que toda persona también debe tener identificado esas personas que pueden ser, como dice, me encanta eso que sabe decir Jorge Rosas. Energizers. Esas personas que son las que debes tener en tu radar y saber cuando te pasa algo, quién puede ser esa persona para ti. Definitivamente. Creo que eso también sirve mucho. Entonces, y parte de eso es escoger, ¿no? No necesariamente la familia que te tocó. Sí. Un poco para ir concluyendo entonces, mi amor, creo que uno como miembro de una familia debe tomar en cuenta y considerar que sí le puede ayudar muchísimo a un hijo definiendo desde el inicio cuál es su rol como padre y qué va a hacer por sus hijos en términos de cómo uso, si lo que hago es amarte o usarte como hijo, ¿no? Eso es. Lo otro es determinar que hay un momento en la vida en que sí. Bueno, la vida te puso los padres que te puso. ¿Qué haces? O sea, ya está. ¿Qué haces? Ya está. Puta, yo siempre digo, mi papá, hijo de puta, tenía la boca más suelta del mundo. Mi papá era capaz de que con 5 palabras destrozarte. Y yo decidí un día decir, soy mal hablado, pero yo voy a ser mal hablado para dar energía, para entregar vigor, para entregar sabiduría, para entregar... Entonces, yo no digo, para dañar, no para lastimar. Sí, porque no es lo mismo decir sí, hijo de puta. Y qué bueno que hablas de eso, porque la gente que cuando tú dices el hijo de puta, cuando hablas una mala palabra, o ya te tachan de qué patán, qué vulgar es este. No, en el podcast ya lo dijeron. O qué patán, qué vulgar, o pobrecita, me imagino, dirán, ¿no? Pobrecita la esposa con ese patán que tiene al lado. Qué bueno que lo mencionas, porque lo que no sabe la gente es que tú eres así cuando estás enérgico y quieres dar ese mensaje, o sea, transferir eso que tienes dándole fuerza. Eso es lo que no sabe la gente. Pero tú aquí en la casa, jamás una mala palabra. O sea, no es que mi hijo está expuesto a pobrecito el hijo de esta señora que tiene que estar con ese patán que solo habla vulgar, dice malas palabras y en realidad la gente no conoce eso.
Nadie sabe lo de nadie, mejor dicho. Y tú utilizas esas palabras, pero cuando quieres transmitir con esa fuerza, ese mensaje. Yo decidí que no utilizo las malas palabras para destruir, sino utilizo las malas palabras para construir. Yo decidí eso. Y aquí en la casa nunca estás, ni gritando, ni diciendo bueno, malas palabras. A veces, pues, sí me medio cuando. Ay, pero es normal. Pero ¿no? Es normal, pero no es. Tal vez esto te puede señalar como agresivo. No. Y nada que ver. No. Eso no está dentro de mí. Lo otro es que tú fuiste en esta conversación ejemplo, mi amor. Ejemplo de vulnerabilidad, de decir, puta. Hay un momento en donde necesitas ayuda, ser consciente. No puedo responsabilizarles a todo el mundo de las cosas. No puedo enojarme con el mundo. Tengo que entender qué me está pasando. No puedes echarle la culpa al otro. Exacto. Tampoco. Y una vez que entiendes eso, se aligera, porque tú te aligeraste y todas las cosas van funcionando. Y a mí me pasó lo mismo cuando yo hice terapia. Los que tienen que saber, yo hice terapia por 12 años. Y después de 5 años tuve que hacer terapia nuevamente 1 año, cuando estábamos en Ecuador, porque volvieron los cucos. Es parte de la vida. Yo creo que es un error más bien no reconocer y no buscar la ayuda. Sí. Y por último, que tú como miembro de una familia, si amas a alguien, cree en ese alguien. Y sabes que no conversamos y bueno, tomémonos un minuto nada más. Ese libro que me regaló Ana Paula. No sé si tú me regalaste o me regaló Ana Paula, pero sé que me regaló tu hija, creo, no sé. No, yo te regalé, pero ella recomendó. Ella me... Ya. O sea, yo vi el título y dije, ay, este libro me encanta porque la otra vez te mandé un podcast que hablaba de eso y ella me dijo, es buenísimo, ya lo leí. Y dije, y ese libro, les recomiendo, se llama Ese dolor no es tuyo. O Ese dolor no es mío. Ese dolor no es mío. No es mío. Pero yo, mi amor, me he quedado impactado con ese. O sea, me he quedado impactado. Porque entonces yo entendí. Yo tengo mucho dolor, tú lo sabes, ¿no? Yo tengo mucho dolor adentro. Pero lo increíble es que estos días, te juro que me he sentido... Por eso le llamé a mi papá. Le llamé a mi papá, puta. Y me sentí feliz. Y esta vez ya no voy a llorar, ya lloré en el anterior. Y yo decía, hay mucho dolor en mi familia. Un abuelo suicidado, un papá que intentó suicidarse, yo que intenté, o sea, y entendí, dije, ese dolor no es mío. Después yo enojado con mi papá, no, es que ¿por qué fue así? ¿Por qué fue? Y ahora dije, pero él tampoco tuvo la culpa de tener la mamá que tuvo y la crianza que tuvo y los problemas que tuvo, y mi abuelo, según sé, también la pasó muy mal. Entonces, bueno, ya, esos dolores no son nuestros, hay que entender también los pasados, no tiene que uno ponerse en esa onda. Y yo cuando le llamé a mi papá, era un papá, qué bestia, desarmado. ¿Qué fue mi hijo? ¿Cómo estás? Yo me quedé admirado de cómo él fue increíble, o sea, un hombre desarmado. Te escucho en el pod, te escucho en tus videos, le veo a tu esposa siempre guapa, siempre... Puta, y decía, qué bruto. ¿Cómo cargas con ese peso? Entonces, les recomiendo ese libro, porque ese libro te quita, y ya acabo de leer y tienes que leerlo tú. Sí, y yo me estoy muriendo de ganas de leer ese libro. De hecho, lo compré con doble intención. Claro, porque ese libro, la verdad, a mí me ha quitado pesos brutales de encima, brutales. Yo me acuerdo, ya con esto termino, decía... El que mucho se despide no se quiere ir. Mi papá decía, un buen Aguirre es mal hablado, y si no es mal genio, no es Aguirre. Chucha. Y yo quería quedar bien con él. Entonces decía, tengo que ser mal hablado y tengo que ser mal genio. Ahora entendí por qué tengo que ser mal genio. Y me ha aligerado mucho. Ya ni peleo. ¿Cómo estás, mi amor? Oye, estás media estresada y creo que estás pasando un mal día. Sí, las dos cosas. Ok. Ya me voy. Antes me hubiera quedado peleando, me hubiera puesto mal genio, me hubiera destruido el día. Así es que espero que esto haya sido una enseñanza para todos. Me encanta que hayas sido vulnerable, me encanta que tu ejemplo va a cambiar muchas vidas, mi amor. Va a ayudar muchísimo. De eso se trata, ¿no? Y estás creciendo, es una locura como creces cada día y te vas a comer el mundo. Pero eres una mujer muy inteligente, eres una mujer espectacular. Gracias, mi amor, tú igual. Te amo. Te amo. No se olviden de suscribirse en nuestro canal, no se olviden de darnos ese like
y bueno. Y comenten, por favor, Sí, comenten, por favor. pero cosas positivas, no sean tóxicos. Un abrazo, chao, Un chao. abrazo.